Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. La puerta de entrada al mayor misterio de la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la Biblia, un libro tan antiguo, sigue transformando vidas, restaurando familias, sanando heridas emocionales y revelando el propósito de Dios a personas que jamás imaginaron que Él hablaría con ellas? ¿Has pensado por qué millones de cristianos alrededor del mundo encuentran en las Escrituras exactamente la respuesta que necesitaban en el momento preciso, como si cada página estuviera viva y latiendo con el amor del Creador? ¿Y si la Biblia no fuera solo un libro, sino una carta enviada directamente a tu corazón, revelando una verdad profunda que muchos aún no comprenden? ¿Y si te dijera que la historia completa de la Biblia revela un plan perfecto, escrito por un Dios que nunca perdió el control, nunca abandonó su creación y siempre preparó un camino para traer esperanza, redención y nueva vida a aquellos que deciden caminar con Él? ¿Y si te dijera que detrás de cada personaje, cada batalla, cada profecía y cada milagro existe un hilo invisible que conecta todo con un único propósito, restaurar la relación entre Dios y la humanidad? ¿Y si te dijera que entender este resumen de la Biblia puede cambiar por completo la manera en que ves a Dios, al mundo e incluso tu propio destino? Hoy vamos a embarcarnos juntos en una profunda jornada espiritual, un viaje que atraviesa miles de años de historia humana, desde el principio de la creación hasta las últimas revelaciones proféticas. Descubrirás cómo cada libro de la Biblia, cada historia y cada enseñanza forman un mosaico perfecto del amor de Dios. Y más aún, percibirás cómo esa historia divina se conecta directamente con tu vida, con tus dolores, tus desafíos, tus sueños y tus oraciones más íntimas. Antes de continuar, déjame pedirte algo muy especial. Si este canal, de alguna manera, ya ha tocado tu corazón, si crees que la palabra de Dios necesita llegar a más vidas, quiero pedirte con todo cariño que te suscribas ahora mismo al canal. Tu suscripción no es solo un clic. Ayuda a que este mensaje sea llevado a personas que necesitan escuchar la voz de Dios, tal vez personas de tu propia familia, amigos, vecinos o incluso desconocidos que hoy están clamando por una respuesta. Así que, si aún no estás suscrito, presiona ese botón ahora mismo. Es rápido, es sencillo y hace una diferencia enorme. Y aprovecha también para dejar tu like en este video. Cuando haces eso, YouTube entiende que este mensaje es importante y comienza a mostrarlo a muchas más personas. Tu gesto es una forma de evangelizar junto conmigo, llevando luz a quienes tal vez estén viviendo momentos oscuros. Y escribe aquí abajo una frase de fe para sellar tu compromiso con Dios. Puede ser algo simple, como confío en el Señor o Dios guía mis pasos. Este comentario no es solo una interacción, es un acto espiritual, un testimonio público de que eliges caminar con Dios. En este video aprenderás cómo la historia de la Biblia se desarrolla de manera armoniosa, revelando el carácter de Dios, su justicia, su misericordia y su amor inmensurable. Entenderás cómo Él siempre tuvo un plan, incluso cuando la humanidad se perdía, incluso cuando parecía imposible que existiera algún tipo de esperanza. La Biblia es la narrativa que muestra que Dios jamás desistió de la humanidad y que desde el principio Él preparaba un camino de redención y vida eterna. A lo largo de esta jornada exploraremos los principales acontecimientos bíblicos y, lo más importante, cómo cada uno de ellos habla directamente a tu corazón. Te verás reflejado en el Job que sufre, en el Abraham que espera, en el José que es traicionado, en el Moisés que teme, en el David que lucha, en los profetas que anuncian, en los apóstoles que testifican y en Cristo que salva. Y quiero que sepas que la penúltima lección de este video contiene una revelación especial, algo profundo y transformador, capaz de cambiar completamente la manera en que ves tu propia jornada espiritual. Así que respira hondo, abre el corazón y permite que Dios te hable a través de este resumen de la Biblia. No estamos aquí solo para aprender historia, sino para descubrir el propósito eterno que Dios escribió no solo en las Escrituras, sino también en tu vida. En el principio la creación, la caída y el eco eterno del propósito de Dios. Cuando miramos hacia el comienzo de todo, hacia aquel momento en que el universo aún no tenía forma y la oscuridad cubría el abismo, entendemos que nada en la Biblia empieza por casualidad. Antes de que existiera la luz, antes de que existiera la vida, antes incluso de que existiera el tiempo, ya había un Dios soberano, perfecto, eterno y absolutamente apasionado por su creación.
Y este es un punto que transforma la comprensión de cualquiera que se acerca a las Escrituras. La historia de la Biblia no es simplemente la historia del mundo, sino el registro del amor absoluto de Dios en acción. La creación no fue un acto impulsivo ni una necesidad, sino una expresión del carácter divino, un desbordamiento de propósito, orden y belleza. En el relato de la creación vemos a un Dios que crea intencionalmente, paso a paso, como un artista que prepara cada detalle antes de revelar su gran obra. La separación entre la luz y las tinieblas, la formación de los mares, el surgimiento de las plantas, de las estrellas, de los animales y, finalmente, del ser humano, revelan una armonía perfecta. Cada elemento de la creación fue moldeado para enseñar algo sobre quién es Dios, poderoso, organizado, sabio y lleno de bondad. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, no solo forma cuerpos, sino que otorga identidad, propósito y destino. Es como si Dios le dijera a cada persona que nace en este mundo: te hice para reflejar mi gloria, para caminar conmigo y para vivir una vida que tiene sentido. Pero en los primeros capítulos de la Biblia vemos que esta armonía perfecta es sacudida por una elección. Dios había dado libertad al ser humano, no para destruirlo, sino para que el amor fuera real. Donde no hay libertad, no hay amor verdadero. Y esa libertad permitió que Adán y Eva tomaran la decisión que inició la mayor ruptura espiritual de la historia: la desobediencia. El fruto prohibido no era solo una prueba, sino una demostración de que la relación con Dios necesitaba confianza. Cuando el ser humano eligió escuchar la voz de la serpiente y alejarse de la voz del Creador, algo se rompió profundamente en el mundo y también en el corazón humano. Esa caída no se limitó a un evento en el Edén. Resonó a lo largo de toda la humanidad, trayendo dolor, separación, sufrimiento y muerte. Por eso, hasta hoy vemos guerras, injusticias, lágrimas y conflictos internos. Todo esto es consecuencia de la ruptura de la relación perfecta entre Dios y el ser humano. Pero la belleza del resumen de la Biblia es que la historia no termina en la caída. Desde el momento en que Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín, Dios ya caminaba hacia ellos. No los abandonó. No se rindió. Los llamó por su nombre. Y este es uno de los mensajes más conmovedores de las Escrituras. Incluso cuando elegimos el camino equivocado, Dios sigue buscándonos. Dios hace una promesa allí mismo, en el inicio de todo. Una promesa que atravesará siglos, que será repetida por los profetas, revelada en las sombras del Antiguo Testamento y cumplida de manera gloriosa en el Nuevo. La promesa de que vendría un Salvador, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría aquello que se había perdido. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a esta verdad central: Dios es un Dios de restauración, y aun cuando la humanidad falla, Él prepara un camino de regreso. Y cuando pensamos en nuestra vida actual, entendemos que esta historia inicial habla directamente a nuestras luchas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos alejan del propósito de Dios? ¿Cuántas veces escuchamos voces equivocadas, creemos en mentiras, nos escondemos por vergüenza, miedo o culpa? La caída no es solo un evento distante. Es un reflejo de las decisiones diarias que cada uno de nosotros enfrenta. Pero así como en el Edén, Dios sigue llamándonos. Nos busca incluso cuando intentamos escondernos. Nos pregunta dónde estamos, no porque Él no lo sepa, sino porque quiere que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Por eso es tan importante entender el inicio de la Biblia. Porque aquí descubrimos que Dios no creó el mundo para la destrucción, sino para la vida. No creó al ser humano para el sufrimiento, sino para la comunión. Y aun cuando todo parece perdido, aun cuando la historia toma rumbos dolorosos, Dios sigue presente, construyendo, guiando, restaurando y llamando a sus hijos de vuelta al propósito que Él preparó desde el principio. Esta transición nos prepara para algo aún más profundo. Si en el inicio vemos la creación y la caída, ahora veremos cómo Dios comienza a levantar hombres y mujeres para mantener viva la llama de la esperanza. Vamos a entrar en la historia de los patriarcas, donde promesas extraordinarias comienzan a moldear el futuro de la humanidad y donde el plan divino se revela de forma aún más clara. Abraham, Isaac, Jacob y José: el nacimiento de una promesa que atraviesa generaciones. Cuando seguimos la jornada bíblica después de la caída, encontramos a un Dios que no solo observa a la humanidad desde la distancia, sino que se acerca a ella de manera profunda, personal y sorprendente. Y es justamente en este punto donde la historia de la Biblia se vuelve aún más emocionante, porque Dios decide iniciar un plan grandioso a través de un único hombre: Abraham.
Él no elige a un rey poderoso, a un guerrero influyente ni a alguien con prestigio ante los ojos humanos. Elige a un hombre común, alguien que vivía su vida normalmente, como cualquiera de nosotros. Y esta elección revela algo precioso: Dios no busca perfección, Él busca disponibilidad. Abraham, más tarde llamado Abraham, recibe una promesa tan extraordinaria que parecía imposible incluso de imaginar. Dios le dice que hará de él una gran nación, que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y que a través de él todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y lo más impresionante es que Abraham escucha esto en una etapa de la vida en la que muchos ya no creerían en grandes cambios. Él ya era anciano, su esposa Sara también, y ambos cargaban el dolor de no tener hijos. Pero aquí nace una de las mayores lecciones espirituales de toda la Biblia: Dios no necesita escenarios favorables para cumplir sus promesas. Él actúa en lo improbable, en lo imposible y en lo invisible. La caminata de Abraham está marcada por desafíos, esperas, pruebas y revelaciones. Deja su tierra, su parentela y su comodidad para seguir una voz que promete un futuro que sus ojos aún no podían ver. Muchas veces, nosotros también somos llamados a dar pasos de fe sin ver el resultado final. Y eso es lo que hace que Abraham sea tan cercano a nosotros. No es un personaje distante, que es alguien que experimentó dudas, miedos e incertidumbres, pero eligió creer. Y esa fe fue el fundamento que Dios usó para construir toda una historia de redención. Cuando Isaac nace, ya en la vejez de sus padres, Abraham ve la promesa comenzar a tomar forma. Pero la jornada no termina allí. Isaac, el hijo de la promesa, crece y también recibe del Señor la continuidad del plan. Con él aprendemos que la fe no es solo algo vivido individualmente, sino algo transmitido, enseñado y mantenido entre generaciones. Isaac enfrenta tiempos de hambre, conflictos e incertidumbres, pero siempre vuelve a los altares que su padre levantó, recordando que las promesas de Dios no envejecen ni se desgastan con el tiempo. Así como Isaac, muchas veces necesitamos recordar las promesas que Dios ya nos hizo, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. La historia avanza entonces hacia Jacob, hijo de Isaac, un hombre marcado por luchas internas, conflictos familiares y una búsqueda intensa de bendición e identidad. Jacob vive momentos de falla, engaño y huida, pero también de encuentros transformadores con Dios. Uno de los episodios más marcantes de su vida es la noche en que lucha con el ángel, un símbolo profundo de nuestra lucha espiritual, y de allí sale marcado, herido y bendecido. Recibe un nuevo nombre, Israel, y ese nuevo nombre representa el inicio de un pueblo escogido. Con Jacob aprendemos que Dios no desiste de personas complejas, heridas o llenas de conflictos internos. Él transforma, restaura y da un nuevo propósito a quienes deciden seguirlo a pesar de sus debilidades. Y entre los hijos de Jacob surge un personaje que se convertirá en una de las mayores figuras de fe del Antiguo Testamento: José. Un joven soñador, rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado por los hombres, pero jamás olvidado por Dios. La historia de José es un recordatorio poderoso de que incluso cuando la vida nos lleva al fondo del pozo, Dios sigue escribiendo capítulos que los ojos humanos no pueden prever. José atraviesa humillaciones, traiciones y pérdidas profundas, pero se mantiene fiel, íntegro y confiado. Y en el momento correcto, Dios lo exalta al punto de convertirlo en gobernante de Egipto, salvando a pueblos enteros del hambre, incluida su propia familia. La vida de José nos enseña que los caminos de Dios muchas veces pasan por valles que no entendemos, pero cada paso, cada lágrima y cada silencio de Dios tienen un propósito mayor. El plan iniciado con Abraham ahora se vuelve visible. Dios está formando un pueblo, preparando una nación y construyendo un escenario donde su promesa será preservada incluso frente a las adversidades. Este recorrido de los patriarcas nos recuerda que Dios no actúa solamente en lo colectivo, sino también en el corazón individual de cada persona. Él forma líderes a través de pruebas, fortalece la fe mediante procesos y construye historias grandiosas con vidas que deciden confiar en Él. Y así, generación tras generación, la promesa sigue viva. En el próximo bloque, entraremos en una de las partes más intensas y emocionantes del Antiguo Testamento: la liberación del pueblo de Israel, el surgimiento de Moisés y el poder de Dios revelado en señales, milagros y dirección sobrenatural. Moisés, el Éxodo y el Dios que libera, guía y forma un pueblo. Al avanzar en la gran narrativa de la Biblia, llegamos a uno de los momentos más marcantes y extraordinarios de toda la historia bíblica: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto.
Aquí vemos a un Dios que no solo observa el sufrimiento humano, sino que se involucra con compasión, poder y justicia para transformar por completo el destino de una nación. La historia de Moisés no comienza con grandeza, sino con vulnerabilidad. Él nace en un tiempo de profunda opresión, cuando el pueblo de Israel era tratado con brutalidad y sufría duras privaciones. Aún así, en medio del caos, Dios ya estaba escribiendo una historia de reconstrucción y liberación. El nacimiento de Moisés revela la acción divina en los detalles. Su madre, en un gesto de valentía impulsado por la fe, coloca al bebé en una cesta y lo deja en las aguas del río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de su destino. Y Dios cuida. Él hace que justamente la hija del faraón encuentre al niño, lo acoja, lo proteja y lo críe dentro del propio palacio enemigo. Este episodio ya muestra que, incluso cuando todo parece estar en contra, Dios trabaja en los bastidores de maneras que están más allá de la comprensión humana. Él pone a las personas correctas en el camino, abre puertas improbables y crea sendas donde no existen. Moisés crece en Egipto, educado entre los poderosos, pero su corazón siempre cargó la identidad del pueblo de Dios. Sin embargo, al intentar actuar por cuenta propia y defender a un hebreo, termina equivocándose y huye al desierto. Muchos verían esto como el final, pero Dios lo veía como el comienzo. El desierto, que para algunos es un lugar de abandono, para Dios es un lugar de formación. Allí Moisés pasa años siendo moldeado, aprendiendo a escuchar el silencio, a vivir lejos de las heridas del pasado y a ser preparado para una misión que cambiaría la historia. Muchas veces también somos llevados a desiertos espirituales, momentos de soledad, quebranto y reflexión, y pensamos que Dios nos abandonó. Pero, así como con Moisés, Dios justamente nos está preparando para algo mayor de lo que imaginamos. Entonces llega el momento del encuentro. La zarza ardiente, una llama que ardía sin consumirse, se convierte en el símbolo de la presencia divina llamando a Moisés para regresar a Egipto y liberar al pueblo. Moisés duda, cuestiona, teme e incluso intenta negarse. Él se siente incapaz, imperfecto, limitado. Y es en este diálogo que Dios revela una de las frases más poderosas de toda la Biblia: yo estaré contigo. Estas 4 palabras siguen resonando hoy en el corazón de quienes se sienten pequeños frente a los desafíos. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los escogidos. No exige perfección, sino disposición. Y con esa promesa, Moisés vuelve a Egipto para enfrentar al faraón y cumplir la misión divina. Las 10 plagas, tan conocidas e impactantes, no fueron solo demostraciones de poder, sino señales claras de que ningún imperio, ninguna autoridad y ningún sistema humano es mayor que el Dios de Israel. Cada plaga golpeaba directamente las divinidades egipcias, mostrando que el Señor es el único Dios verdadero. Y después de resistencia, sufrimiento y confrontación espiritual, el faraón finalmente permite que el pueblo salga. Pero la jornada aún no había terminado. El cruce del Mar Rojo es uno de los mayores milagros narrados. Un pueblo huyendo, un ejército poderoso persiguiéndolo, aguas imposibles de cruzar y, de repente, lo imposible sucediendo. El mar se abre, Israel pasa, y el enemigo es derrotado. Aquí aprendemos que, cuando Dios decide abrir un camino, nada puede impedirlo. Él abre puertas donde no hay muros, crea salidas donde solo había desesperación. Y muchas veces, así como Israel, solo vemos el milagro cuando damos el primer paso dentro de las aguas. En el desierto, Dios no solo libera, sino que transforma. Él alimenta con maná, guía con la columna de fuego y de nube, da agua de la roca y establece una alianza con el pueblo. Al entregar los 10 mandamientos, Dios muestra que no solo está sacando al pueblo de Egipto, sino sacando a Egipto de dentro del pueblo. Él no quiere solo cambiar la geografía externa, sino transformar el corazón interno. La caminata por el desierto nos enseña que Dios no se limita a liberarnos de circunstancias difíciles, Él nos llama a una vida de obediencia, propósito y santidad. Y al observar todo esto, entendemos cómo esta historia dialoga con nuestras propias experiencias espirituales. ¿Cuántas veces Dios nos sacó de lugares donde estábamos atrapados emocional, espiritual o incluso físicamente? ¿Cuántas veces abrió caminos que jamás imaginamos y nos sostuvo en nuestros momentos más difíciles? La jornada de Moisés e Israel es un recordatorio eterno de que Dios es aquel que oye el clamor, desciende para liberar y permanece al lado de sus hijos en cada paso de la jornada. En el próximo bloque, veremos cómo el pueblo de Israel avanza hacia la tierra prometida,
cómo enfrenta desafíos internos y externos, y cómo Dios continúa formando un pueblo que lleva su identidad. Josué, los jueces y la larga caminata hacia la tierra prometida, fe, caídas, conquistas y el Dios que nunca abandona. Al seguir el curso de la narrativa bíblica después de la poderosa liberación de Egipto, entramos en una de las fases más desafiantes y humanas de la historia de Israel, la travesía hacia la tierra prometida y el proceso lento, profundo y muchas veces doloroso de formación espiritual de un pueblo que aún necesitaba aprender a confiar plenamente en Dios. El desierto había revelado milagros grandiosos, pero también expuso debilidades, rebeldías y miedos. Y ahora, al llegar cerca de la promesa, una nueva generación estaba a punto de enfrentar batallas, tomar decisiones y descubrir que la fe verdadera no se manifiesta solo frente a los milagros, sino principalmente frente a los desafíos diarios. Josué, sucesor de Moisés, surge como una figura central en ese momento. No es un líder improvisado, sino alguien que aprendió al lado de Moisés, que vio la acción de Dios en Egipto, que fue testigo de la apertura del mar y que conocía el peso y la responsabilidad de conducir a todo un pueblo. Cuando Moisés parte, Josué es llamado por Dios para asumir un papel gigantesco, llevar a Israel dentro de la promesa. Y, una vez más, Dios deja claro que el éxito no vendría por la fuerza humana, sino por la obediencia y por la presencia divina. Por eso, Él declara repetidas veces, no temas, no te espantes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esta frase no es solo un incentivo para Josué, sino un recordatorio eterno para todos nosotros. La fe no elimina el miedo, pero nos capacita para avanzar a pesar de él. Una de las primeras evidencias del cuidado de Dios en esta nueva etapa es el famoso episodio del cruce del río Jordán. Así como hizo en el Mar Rojo, Dios abre un camino donde parecía imposible. Cuando los sacerdotes colocan los pies en las aguas, el río se abre y la nación pasa en seco. El milagro confirma el liderazgo de Josué y reafirma que la promesa aún estaba en pie. Enseguida, viene el enfrentamiento con Jericó, una ciudad fortificada, humanamente invencible. Pero Dios muestra que sus estrategias no son como las humanas. Él manda al pueblo a marchar en silencio por 6 días y, en el 7º, levantar un gran clamor. Y cuando el pueblo obedece, las murallas caen. Aquí aprendemos que muchas de nuestras victorias espirituales están condicionadas a la obediencia, incluso cuando no entendemos el método. Pero, a pesar de los grandes triunfos, la caminata no está hecha solo de victorias. Israel también enfrenta fallas, pecados ocultos y consecuencias difíciles. Un ejemplo impactante es el episodio de Acán, donde la desobediencia de un solo hombre trajo derrota sobre toda la nación. Esto nos recuerda que la fe no es solo una jornada colectiva, sino profundamente personal. Pequeñas decisiones pueden abrir puertas espirituales tanto para bendiciones como para problemas. Dios, sin embargo, usa esos momentos para corregir, enseñar y restaurar, mostrando que Él no abandona a su pueblo incluso cuando ellos fallan. Después de la fase de conquistas lideradas por Josué, Israel entra en el periodo de los jueces, una temporada marcada por ciclos repetitivos que revelan mucho sobre el corazón humano. El pueblo se aleja de Dios, enfrenta consecuencias, clama por ayuda, Dios levanta un libertador, la nación es restaurada y, poco tiempo después, cae nuevamente. Este ciclo, que se repite varias veces, muestra cómo el ser humano es inclinado a olvidar al Señor cuando está cómodo, y como Dios, aun siendo justo, sigue siendo misericordioso y paciente. En este periodo surgen figuras como Débora, una mujer sabia, guiada por Dios, que conduce a Israel a la victoria, Gedeón, que a pesar de considerarse débil, es usado por Dios con un ejército reducido para mostrar que la verdadera fuerza viene de lo alto, Sansón, un hombre de fuerza sobrenatural, pero que también revela cómo decisiones personales pueden interferir en los planes divinos, y otros jueces que, juntos, revelan la acción persistente y compasiva de un Dios que no desiste de su pueblo. Incluso cuando ellos insisten en caminar por sendas destructivas. Este periodo de los jueces también trae una lección profunda para nosotros hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos en ciclos parecidos? Momentos de oración intensa cuando estamos en crisis, seguidos de relajamiento espiritual cuando todo mejora, fases de obediencia y consagración, seguidas de distracciones y caídas, tiempos de cercanía con Dios, seguidos de distanciamiento cuando confiamos demasiado en nosotros mismos. La historia de Israel nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a restaurar, pero también deja claro que la verdadera transformación comienza cuando decidimos romper con esos ciclos y vivir con constancia y fidelidad. Al mismo tiempo, en medio de las luchas y debilidades,
vemos el amor de Dios manifestándose en cada detalle. Él levanta líderes, envía señales, restaura, instruye y protege. Y todo esto forma parte de un plan mayor: construir una nación que llevaría la identidad divina y se convertiría en la base para el cumplimiento de las promesas mesiánicas que estaban por venir. Al finalizar este bloque, percibimos que la historia de Josué y de los jueces no es solo sobre guerras, victorias y derrotas. Es sobre un Dios que forma carácter, moldea corazones, disciplina con amor y conduce a sus hijos dentro de un propósito eterno. Es sobre confiar cuando todo parece difícil, obedecer cuando no tiene sentido, levantarse cuando se cae y seguir creyendo que la promesa de Dios nunca envejece. En el próximo bloque, entraremos en el periodo de los reyes, de los profetas y de la construcción de una identidad nacional que marcaría profundamente el rumbo de la historia bíblica. El llamado a confiar cuando nada tiene sentido. La noche cae lentamente y el cielo comienza a ganar ese brillo suave de las primeras estrellas. María observa la luz que atraviesa la ventana y percibe cómo la oscuridad y la claridad se mezclan, creando un escenario que parece hablar directamente al corazón de ella. Es como si la propia creación le recordara que existe luz incluso cuando el alma atraviesa sombras. Ella respira hondo intentando calmar la ansiedad que dominó todo el día. Cuanto más intenta silenciar los pensamientos, más parecen agitarse dentro de ella. La mente insiste en crear escenarios de miedo, dudas y preocupaciones que se multiplican como olas sucesivas. Cada una parece cargar una pregunta pesada que ella intenta evitar sin éxito. La sensación de estar luchando sola comienza a aumentar y el pecho se aprieta como si el aire se volviera más difícil de encontrar. En medio de ese torbellino interno surge algo diferente. Un pensamiento tan calmo que parece tocar el corazón con la delicadeza de una brisa. No viene de impulsos de miedo ni de cansancio. Es como si viniera de un lugar por encima de todo lo que ella puede entender. Un recordatorio suave que la invita a mirar más allá de las circunstancias. Un llamado a descansar incluso sin ver el camino completo. Un impulso sereno que anima a María a entregar lo que pesa y confiar en lo que aún es invisible. Ella siente el cuerpo relajarse poco a poco. Las lágrimas comienzan a caer, pero esta vez no por desesperación. Son lágrimas de alivio. Lágrimas de alguien que finalmente encuentra un punto de apoyo después de un día cargado. Por primera vez desde que despertó, siente paz. No una paz construida por respuestas o soluciones inmediatas, sino una paz que nace al percibir que no está caminando sola. María levanta la mirada hacia el cielo y se da cuenta de que, por encima de todo lo que siente, Dios ya ha trazado una historia más grande de lo que puede comprender ahora. Aunque el camino parezca confuso, existe un propósito guiando cada detalle. La confianza comienza a brotar en su pecho como una llama pequeña pero firme, trayendo claridad de que la fe no depende de entender cada paso, sino de creer que existe una dirección mayor conduciendo su vida. En ese momento ella se entrega de verdad. Permite que el corazón descanse. Permite que la fe respire. Permite que la esperanza regrese. Y dentro de esa entrega silenciosa nace algo nuevo, algo lo suficientemente fuerte como para transformar lo que antes parecía imposible de soportar. El llamado a confiar se vuelve real. Y María entiende que no es necesario verlo todo para seguir. Basta caminar sabiendo que Dios está allí, presente, constante y guiando cada instante con un amor que nunca falla. El Dios que levanta a quien cae y reescribe historias. El día amanece con un brillo suave que atraviesa las nubes como si el cielo quisiera anunciar algo importante. Hay un silencio diferente en el aire, un silencio que no pesa, sino que acoge. En este escenario nace una de las verdades más profundas de toda la Biblia, una verdad que atraviesa generaciones y alcanza a cualquier persona que alguna vez se haya sentido quebrada, cansada o distante de Dios. La verdad de que el Señor nunca abandona a quien tropieza, nunca desiste de quien falla y nunca rechaza a quien se arrepiente de corazón. La historia humana está llena de personas que cayeron profundamente. Hombres y mujeres que erraron, que se desviaron, que tomaron decisiones que los alejaron del camino que Dios había preparado. Y aún así, lo que vemos a lo largo de las Escrituras es a un Dios que se inclina hacia los que caen, un Dios que extiende la mano para levantar a aquellos que ya no tienen fuerzas para levantarse por sí mismos. Es imposible recorrer las páginas de la Biblia sin percibir que, detrás de cada caída, existe una oportunidad de redención. Detrás de cada error, hay una posibilidad de comenzar de nuevo.
detrás de cada lágrima, una invitación a volver a caminar al lado de aquel que ama con misericordia infinita. Piensa en David, un hombre que vivió altos y bajos y que, aun habiendo cometido errores graves, encontró en el arrepentimiento sincero la llave para ser restaurado. Su jornada nos recuerda que Dios no elige personas perfectas, sino que transforma personas quebradas en ejemplos de fe y valentía. Piensa en Pedro, que negó a Jesús en un momento crítico, pero que fue levantado nuevamente para convertirse en uno de los mayores proclamadores del Evangelio. Piensa en Jonás, que intentó huir de su misión, pero descubrió que no existe distancia capaz de impedir que Dios cumpla su propósito. Estos personajes no son figuras distantes, inalcanzables o irreales. Representan a cada uno de nosotros en nuestras debilidades, miedos y batallas internas. Representan ese lado humano que lucha entre la fe y la duda, entre el propósito y el desánimo, entre la obediencia y la voluntad propia. La Biblia no esconde estas historias llenas de fallas. Las destaca para que nadie crea que Dios solo usa vidas perfectas. Al contrario, Él usa vidas dispuestas, vidas que reconocen que necesitan gracia, vidas que entienden que solas no pueden seguir cargando el peso del camino. Es precisamente en ese momento de fragilidad cuando la mano divina se vuelve más evidente. Cuando el corazón admite que necesita ayuda, Dios se acerca con amor y cuidado. Él no nos condena por la caída, sino que nos invita a levantarnos. No nos recuerda solo el error, sino que revela el camino de la restauración. No señala el dolor para avergonzarnos, sino para sanarnos. La Biblia afirma repetidas veces que el Señor es rico en misericordia, lento para la ira y grande en amor. Cada una de estas características se manifiesta cuando estamos en el suelo, cuando nos sentimos incapaces, cuando creemos que es demasiado tarde para regresar. Este bloque del video nos ayuda a comprender uno de los mensajes centrales de la Biblia. La gracia no es para los capaces. La gracia es para los necesitados. Es el amor de Dios el que llena el espacio entre quienes somos y quienes Él nos llama a ser. Y esta verdad no cambia con el tiempo, no pierde fuerza ante los errores ni se debilita por las circunstancias difíciles. La gracia permanece firme como un faro en medio de la tormenta, guiando de regreso a casa a quienes se perdieron en el camino. A lo largo del video, es importante que tú, espectador, percibas que este mensaje no es solo histórico ni teórico. Es personal. Habla sobre ti, sobre las caídas que solo tú conoces, sobre las luchas que nadie ve, sobre los errores que tal vez aún pesan en tu conciencia. Habla sobre lo que cargas escondido en el corazón y que quizá nunca has tenido el valor de entregar completamente en las manos de Dios. Pero hoy, mientras recorres esta reflexión bíblica, existe una oportunidad de sanidad y de nuevo comienzo. El Dios de las Escrituras no está distante. Está cerca. Está al alcance de un paso. Está disponible en el instante en que el corazón decide entregar el dolor, el error y el peso que ya no tiene sentido cargar. Él es especialista en transformar derrotas en testimonios, dolores en fuerza y debilidades en puntos de encuentro con su gloria. Cuando la Biblia nos presenta historias de hombres y mujeres que fueron restaurados, está mostrando que el mismo Dios que redimió el pasado de ellos es el Dios que desea redimir tu presente. La restauración no es un concepto abstracto. Es una realidad que toca el alma y cambia destinos. Y quizás, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu esté tocando áreas de tu corazón que necesitan ser levantadas nuevamente. Áreas que necesitan ser sanadas, rescatadas y renovadas. La jornada de la fe no es lineal. Tiene caídas, curvas, dolores, pero también tiene reencuentros, perdón, reconciliación y renovación. Este es el Dios que levanta a quien cae. El Dios que reescribe historias. El Dios que transforma lo imposible en nuevas posibilidades. Y en esta parte del video, la invitación es simple y profunda. Permite que Él te levante también. Permite que toque lo que está cansado. Permite que restaure lo que parecía perdido. Toda la Biblia apunta a este propósito. A este Dios que no solo observa nuestro caminar, sino que camina con nosotros. Que no solo ve la caída, sino que ofrece la mano. Que no solo reconoce el error, sino que derrama perdón. Y cuando ese perdón desciende sobre la vida, ningún pasado permanece como condenación. Se convierte en un testimonio vivo de la gracia que transforma. La promesa que guía a la humanidad y el Dios que no retrocede.
El día avanza como si cada segundo llevara un peso sagrado. Hay una sensación de continuidad en el aire, como si todo lo que se contó hasta aquí estuviera conduciendo a un punto esencial de la historia bíblica. La Biblia es un libro de pactos. No pactos hechos por hombres falibles, sino pactos establecidos por un Dios que no cambia, no falla y no retrocede en sus promesas. Cuando miramos las Escrituras, percibimos que toda la trayectoria humana, desde los primeros pasos en el Edén hasta los momentos finales revelados en el Apocalipsis, está construida sobre la fidelidad de ese Dios que promete y cumple. Es imposible comprender la Biblia sin entender la fuerza de la palabra del Señor. Desde Abraham hasta los profetas, desde los Salmos hasta la venida del Mesías, todo se mueve alrededor de la promesa. Una promesa que no depende de circunstancias, ni de eras, ni de imperios, ni de limitaciones humanas. Una promesa que atraviesa desiertos, naciones, generaciones, guerras, dolores, persecuciones y crisis. Una promesa sostenida por el propio Dios, que no puede negar su naturaleza. Cuando Él dice que hará, Él hace. Cuando declara que estará presente, Él permanece. Cuando afirma que salvará, Él salva. Abraham es uno de los mayores símbolos de esto. Un hombre llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba. Un hombre que escuchó la promesa de que sería padre de muchas naciones aun cuando la edad decía lo contrario. Un hombre que aprendió que la fe verdadera nace no de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y así como Abraham caminó sin todas las respuestas, la Biblia muestra que cada generación tuvo que dar pasos similares. Pasos que exigían confianza, valentía y una rendición profunda a lo que Dios había dicho. La misma promesa se extiende a Israel en el desierto, donde la fidelidad divina aparece en el pan que cae del cielo, en el agua que brota de la roca, en la nube que guía y en el fuego que protege. Es una revelación clara de que Dios no abandona a su pueblo incluso cuando la jornada se vuelve ardua y larga. Él permanece cerca, sostiene, corrige, orienta y lidera. El pacto que Él estableció no es solo un acuerdo, sino un vínculo espiritual que involucra cuidado y propósito. Los profetas también llevan esa marca de la promesa. Hombres levantados para recordar al pueblo el compromiso con Dios y para mostrar que la fidelidad divina trasciende toda rebeldía humana. Incluso cuando Israel se desviaba, incluso cuando el corazón del pueblo se endurecía, Dios enviaba profetas con un mensaje que insistía en traer de vuelta la esperanza. Era como si el cielo repitiera incansablemente que la promesa no estaba anulada y que el amor del Señor era más grande que la infidelidad de cualquier generación. Toda esta caminata apunta a un cumplimiento mayor. Toda la Biblia respira la expectativa de un Salvador, alguien que traería luz a quienes andan en tinieblas y restauración a quienes se perdieron en el pecado. Cuando Jesús finalmente nace, vive, enseña y entrega su vida, percibimos que cada detalle escrito antes anunciaba ese momento. Él es la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. En Él, el pacto se vuelve perfecto. En Él, la promesa toma forma. En Él, la humanidad encuentra la oportunidad definitiva de reconciliación. Y cuando Jesús resucita, Él sella para siempre la certeza de que ninguna palabra de Dios vuelve vacía. Todas avanzan hasta el cumplimiento. Todas llevan verdad y poder. Todas se realizan en su tiempo perfecto. Este bloque es una oportunidad para que reflexiones sobre cómo las promesas de Dios se extienden hasta hoy. No quedaron atrapadas en páginas antiguas. Atraviesan siglos para alcanzarte ahora, exactamente mientras ves este video. La fidelidad de Dios no ha cambiado. El amor de Dios no se ha desgastado. La voluntad de Dios no ha perdido fuerza. La promesa sigue viva, activa, real y disponible. Tal vez estés en un momento de tu vida en el que todo parece detenido. Tal vez estés esperando respuestas, puertas abiertas, dirección, sanidad, transformación, liberación, nuevas fuerzas o simplemente una señal de que Dios aún está contigo. Y este bloque llega como un recordatorio profundo: si Dios prometió cuidarte, Él te cuidará. Si prometió sostenerte, Él te sostendrá. Si prometió salvarte, Él cumplirá. El Señor no está limitado por el tiempo humano. Él trabaja en lo invisible. Opera donde los ojos no alcanzan. Prepara lo que aún no puedes imaginar. Toda la Biblia testifica que todo lo que Dios declara se vuelve realidad. Y de la misma forma que Él condujo a Abraham, Moisés, David, Elías, Esther,
Daniel y tantos otros, Él también conduce tu vida hoy. No importa el tamaño de la duda. No importa el peso de la espera. No importa el silencio del momento. Cuando Dios se compromete con una promesa, el final está garantizado. Por eso, este bloque te lleva a esta comprensión: no estás a la deriva. Estás en las manos de aquel que hizo pactos eternos. Aquel que cumple cada palabra. Aquel que mueve cielo y tierra para realizar lo que planeó. Aquel que trabaja a tu favor incluso cuando no lo percibes. La promesa continúa. Y te incluye a ti. El escenario final y el Dios que restaura todas las cosas. La Biblia es un viaje que comienza en el jardín y termina en la eternidad. Entre un punto y otro, la humanidad pasa por caídas, decisiones, luchas, fe, redención y esperanza. Pero nada se compara con lo que está reservado para el final de la historia. Cuando llegamos a las páginas finales de las Escrituras, comprendemos que Dios no solo escribió el comienzo de la humanidad, sino que también preparó el desenlace perfecto, un desenlace que revela su carácter, su amor y su justicia. Todo lo que fue prometido, todo lo que fue anunciado, todo lo que fue profetizado cobra sentido cuando miramos el gran escenario final revelado en el libro del Apocalipsis. A lo largo de la Biblia, vemos a un Dios que conduce la historia con precisión y propósito. Nada escapa de sus manos, nada ocurre por casualidad, nada se pierde en medio del caos. Y cuando el Apocalipsis se despliega, entendemos que Él no solo acompaña la trayectoria humana, sino que también establece el momento definitivo en el que todo será restaurado. No se trata de un final trágico, como muchos creen. Es el comienzo de algo glorioso. Es la revelación del plan divino llegando a su punto más alto. La visión de Juan en la isla de Patmos presenta imágenes fuertes, simbólicas y profundas. Allí se revela la victoria final de Dios sobre todo mal que intentó levantarse contra él. La Biblia muestra que ningún enemigo tiene poder para permanecer de pie ante la gloria divina. Toda injusticia, dolor, sufrimiento y oscuridad que marcó la jornada humana a lo largo de los siglos será confrontada por la luz absoluta del Señor. El Creador no permite que la historia termine en desesperación. Él conduce todo hacia un final de restauración. El Apocalipsis revela a Cristo glorificado, diferente de aquel que caminó en humildad por las calles de Jerusalén. Ahora aparece como el Rey soberano que posee las llaves de la vida y de la muerte, aquel que venció el pecado, el infierno y todas las tinieblas. Es Él quien conduce el futuro, quien sostiene el universo y quien cumple cada palabra dicha por el Padre. No es solo el Salvador que murió y resucitó. Es el Señor que reina por toda la eternidad. Y Juan, impactado por la visión, describe un nuevo cielo y una nueva tierra. Una realidad donde no existe más llanto, ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor. Una realidad donde la muerte pierde completamente su fuerza. Donde todo es renovado por la presencia de aquel que declaró que hace nuevas todas las cosas. Esta promesa supera todo entendimiento humano. Es la revelación de que Dios no solo sana el corazón, sino que transforma toda la creación. El mal es vencido de una vez por todas y la humanidad es invitada a vivir eternamente al lado del Creador, en un mundo donde la luz nunca se apaga. Este bloque es esencial, porque muestra que la Biblia no es solo un libro del pasado. Ella apunta hacia el futuro. Un futuro que involucra esperanza, justicia, redención y gloria. El Apocalipsis no fue escrito para generar miedo, sino para fortalecer la fe de los que caminan con Dios. Para recordar que, incluso cuando el mundo parece oscurecerse, existe una promesa mayor que cualquier caos que nos rodea. Una promesa de que Dios permanece en control y que la historia avanza hacia un lugar donde la paz será completa. Es importante recordar que esta promesa no es distante. Ella te alcanza mientras ves este video. Toca tu vida, tu hogar, tu familia, tu presente y tu futuro. La Biblia muestra que existe un lugar preparado para aquellos que eligen caminar con Dios. Un lugar donde la gloria eterna es tan real como la fe que cargamos ahora. Cada elección de fe, cada renuncia, cada oración, cada paso dado en la dirección correcta tiene peso en la eternidad. Así como en el Edén Dios caminaba con el ser humano, al final de todo Él restaurará esa comunión de forma plena. No habrá más separación, ni barreras, ni distancias espirituales. La presencia divina será constante, poderosa, radiante. Es en este escenario donde entendemos cuánto somos amados.
Un Dios que comienza todo con perfección y termina todo con redención no es un Dios distante. Es un Padre que cuida, que guía, que prepara y que llama a cada uno para participar de su gloria eterna. Este es el punto fundamental del bloque. La Biblia no termina con destrucción. Termina con victoria. Termina con luz. Termina con promesa cumplida. Termina con la certeza de que Dios permanece fiel desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia humana está en las manos de aquel que nunca se equivoca, nunca falla y nunca desiste. Aquel que restaura todo. Aquel que prepara un nuevo comienzo. Aquel que ya escribió el capítulo final y lo hizo el más glorioso de todos. En este momento, el espectador es invitado a percibir que la vida no termina aquí. Existe algo mucho mayor preparado. Algo eterno. Algo que solo Dios puede ofrecer. Y esta esperanza no es solo para el futuro distante. Ella ilumina el presente, fortalece la fe, renueva el alma y da sentido a lo que enfrentamos hoy. El escenario final revela al Dios que restaura todas las cosas. Y este Dios te está llamando para formar parte de esa eternidad. Si llegaste hasta aquí, quiero que recibas estas palabras como una confirmación del cielo. Pocos tienen el coraje, la dedicación y la sed espiritual necesarias para permanecer hasta el final de un video como este. Esto revela algo precioso sobre ti. Revela que tu corazón anhela a Dios, que tu alma busca comprensión y que tu fe sigue viva, incluso en medio de las luchas, dudas y desafíos que la vida presenta. No es por casualidad que estás aquí. No es coincidencia. Hay un propósito, y ese propósito involucra transformación, renovación y revelación. Al recorrer juntos la jornada de la Biblia, vimos el comienzo de la humanidad, el amor de Dios en el Edén, la caída que trajo dolor, la misericordia que trajo esperanza, la promesa que guió generaciones y la redención que alcanza a todos los que desean volver a los brazos del Creador. También vimos el escenario final, donde Dios restaura todas las cosas y muestra que nada fue en vano. Cada página de las Escrituras revela a un Dios que no abandona, no desiste, no se cansa y no deja de amar. Un Dios que acompaña cada paso de la humanidad y que acompaña ahora, en este mismo momento, cada paso tuyo. La gran verdad es que la historia bíblica no es solo un relato antiguo. Es un espejo espiritual que refleja nuestras propias batallas, caídas y victorias. Es una invitación diaria para elegir la vida, la fe, el perdón, el propósito y el amor que solo Dios puede ofrecer. Todos los personajes que vimos hasta aquí, desde Abraham hasta Juan en la isla de Patmos, tienen algo en común. Fueron tocados por Dios en sus momentos de mayor fragilidad. Y quizá este sea el momento en que Dios te está tocando a ti también. Antes de terminar, quiero pedirte algo simple, pero muy especial. Deja un comentario escribiendo elijo caminar con Dios. Esto no es solo una frase. Es un acto simbólico. Es como si estuvieras firmando un compromiso espiritual contigo mismo y con el Creador. Una declaración pública de fe que puede inspirar a otros que lean el comentario. Muchas veces, una pequeña frase tiene el poder de encender la llama de la fe en el corazón de alguien que está pasando por un día difícil. Otro pedido importante, deja tu like. Esto ayuda a YouTube a entender que este video es relevante y puede alcanzar a personas que están necesitando escuchar este mensaje. No es solo engagement. Es evangelización digital. Es una manera de esparcir luz donde hay sombras, esperanza donde hay desánimo y amor donde hay soledad. Si aún no estás suscrito al canal, quiero hacerte esta invitación con todo cariño y sinceridad. Suscríbete. No por números, no por estadísticas, sino para permanecer conectado a la palabra, para seguir recibiendo videos que fortalecen la fe y alimentan el corazón. Aquí siempre encontrarás reflexiones que honran a Dios y te ayudan a crecer espiritualmente. Cada suscripción es como una semilla plantada. Y oro para que esa semilla florezca en tu vida. Comparte este video con alguien que amas. Tal vez un amigo que está luchando, un familiar que perdió las fuerzas, alguien que se alejó de Dios y necesita una palabra de esperanza. Tú puedes ser el puente entre esa persona y la transformación que tanto busca. Un simple compartir puede cambiar vidas. Ahora, antes de concluir completamente, quiero pedirte algo aún más profundo. Reserva unos instantes en silencio. Solo respira, cierra los ojos si quieres,
y permite que la presencia de Dios toque tu corazón. No es un silencio vacío. Es un silencio que cura, que restaura, que calma. Deja que la música de fondo envuelva tu alma y permite que el Espíritu te hable de manera suave y amorosa. Imagina a Dios poniendo su mano sobre tu cabeza, diciéndote que está contigo, que nada está perdido, que Él tiene un plan, que conoce tus lágrimas, que acompaña tus noches difíciles y que jamás desistirá de ti. Entiende que formas parte de la historia que Él está escribiendo. Una historia que no termina aquí. Una historia que sigue viva dentro de ti. Que el Señor ilumine tu camino, fortalezca tu espíritu y renueve tu esperanza. Que salgas de este video con la certeza de que no